Dios les bendiga una noche más, un viernes más por la gracia y la misericordia de Dios. Friday Session, una sesión más en la que podemos ver el respaldo de Dios. Estamos aquí y queremos dar inicio. Seguimos con nuestra temática misionera. Hemos estado tocando varios tópicos a lo largo de estas sesiones y yo creo que Dios nos ha bendecido mucho a través de los misioneros, Croacia, Nepal, Chile, Zambia, varios lugares estratégicos a los que Dios ha enviado obreros, como dice la Escritura, ¿no? Que roguemos porque Dios ha de enviar obreros y tiene que enviar obreros a su mies. Y esta noche estamos muy contentos de seguir con esta temática y hemos invitado para esta sesión a Berenice Lozano. Así es que, Berenice Lozano, te dejo el lugar para que nos digas un poquito de ti, quién eres, qué andas haciendo, dónde estás y después continuamos. Vamos a tener una sesión de preguntas, va a compartir un poco de lo que Dios puso en su corazón, nos va a estar instruyendo la niñez en las misiones. Es lo que vamos a estar viendo a través de este tiempo. Pero Berenice, te dejo el lugar para que nos digas un poco de quién es Berenice, qué anda haciendo, dónde está, qué Dios le puso a hacer, dónde Dios la trae, dónde Dios la tiene. Te dejo el lugar. Sí, claro. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Berenice Lozano. Actualmente tengo 22 años y, bueno, ¿qué les puedo contar? Soy enfermera y también soy estudiante de la licenciatura en psicología. Soy actualmente directora de un ministerio infantil virtual que se llama Seamos Luz, que está encargado de... Su objetivo es capacitar a maestros, líderes y toda persona que tenga esta visión de trabajar con niños en el ministerio infantil. Y nuestro objetivo ha sido pues estar capacitando a través de los medios sociales, internet y todas estas redes, ¿no? Pero algo especial que Dios ha puesto en mi corazón durante años atrás, actualmente ha sido un poco más complicado por la pandemia, pero lo que yo generalmente hago es la misión transcultural infantil de evangelismo. Básicamente lo que hacemos es ir en diferentes viajes misioneros y compartirle a los niños de las diferentes etnias y diferentes comunidades de la Biblia. Muy bien, Berenice, estamos contentos, damos gracias a Dios por este tiempo y no queremos pasar por alto el iniciar con una oración para dar gracias a Dios por su misericordia, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí y de poder compartir todo lo que tiene que ver con las misiones en el área infantil, misiones transculturales en el área infantil. Así es que voy a elevar una oración a Dios. Si tú estás ahí en casita, nos estás viendo en Facebook Live, nos estás viendo en Zoom, en alguna de las plataformas o nos ves en un futuro, bueno, vamos a orar para poner esto en manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu presencia gloriosa en esta noche. Te damos gracias porque nos permites estar aquí. La intención, Señor, es edificar a tu pueblo, es ser bendecido, Señor, pero también transmitir un mensaje que venga a retumbar en nuestro corazón y que venga a hacernos ver la necesidad que sigue latente hasta el día de hoy de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En este caso muy específico, hablando de la niñez, Señor, de los niños. Los niños también están en el corazón de Dios, los niños también están, Señor, en tu plan redentor, los niños también se pueden convertir en instrumentos tuyos y es hoy lo que vamos a tocar, hoy vamos a hablar de eso, Señor. Orienta, guía y que tu Espíritu Santo nos ayude en todo. Usa la vida de Berenice, Señor, glorifícate a través de ella y que cada uno que pueda escuchar pueda tener su corazón como tierra fértil, Señor. Hablarás a más de uno, toca, Señor, a cada uno conforme a tu propósito y toma este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, misiones transculturales. El propósito de Dios siempre ha sido que la iglesia no esté en las cuatro paredes, lo sabemos, que la iglesia salga y predique el mensaje de salvación. Pero en este caso, Berenice, ¿en qué consiste la labor de un misionero transcultural infantil? En lo que Dios te ha permitido hacer, en lo que tú has podido experimentar, ¿en qué consiste esta labor? Háblanos un poquito sobre este asunto. Sí, claro. Bueno, básicamente lo que trabajamos nosotros dentro del ministerio es ir a diferentes etnias, a diferentes culturas, ir trabajando con niños, por ejemplo, huicholes, coras, tarahumaras, purépechas de diferentes etnias y poder compartirles el evangelio a través de su cultura. Básicamente, el enfoque transcultural siempre ha sido poder ir y trascender
de tu cultura, de lo que tú estás acostumbrado, ir y trascender y evangelizar y trabajar con otras culturas que son realmente diferentes a lo que tú estás acostumbrado. Y pues básicamente nuestra labor, nuestro objetivo de evangelismo es que también estos niños que muchas veces los hemos tenido como olvidados o pensamos que es un reto muchísimo más grande, no los evangelizamos. Y nuestra labor como evangelio transcultural es ir y alcanzar a estos niños de estas etnias. Muy bien. Para aquellos que lo recuerdan, Berenice ya nos acompañó en una ocasión y estuvo hablando del ministerio infantil. Ahora estamos enfocándolo a una cuestión transcultural o misionera en la que hay que ir el mensaje. ¿Cuándo nace el deseo, Berenice, en tu corazón, o cuándo Dios pone una carga específica? Porque sabemos, sin lugar a dudas, que podemos estar involucrados en muchas cosas. Bueno, Berenice es hija de pastores. Estuvo involucrada en el ministerio desde su niñez. Pero ¿en qué momento específico tú puedes decir que Dios marca tu corazón para que tengas el deseo de forma particular y específica de atender la obra? Sí entiendo, a veces papá y mamá decían, hay un viaje misionero, vámonos, ¿no? Y a echarle todas las ganas a trabajar. Pero ¿en qué momento se enciende en tu corazón el deseo de manera personal de decir, yo tengo que ir al viaje misionero, yo tengo que ser instrumento en el viaje misionero, yo tengo que ir con los niños al viaje misionero? ¿En qué momento? Claro que sí. Déjenme compartirles pantalla para mostrarles algunas fotitos y de ahí irnos guiando. Bueno, como les comentaba, prácticamente la labor de nosotros como Ministerio de Transcultural es ir, trascender a otras culturas. Y bueno, ¿dónde inicia todo? Como ya comentabas, Jaciel, a pesar de ser hija de pastor y toda mi vida estar involucrada en los viajes misioneros, hubo un viaje en particular que tocó mi corazón para ver la necesidad de esto. ¿Qué es lo que pasa generalmente en los grupos misioneros? El grupo misionero va y lleva diferentes servicios o diferentes técnicas de evangelismo para alcanzar a las personas de cierta comunidad. Pero muchas veces solamente toman a los niños como vamos a darles una paletita o vamos a jugar con ellos o hay que juntarlos a todos y dar una pequeña historia bíblica y listo, ya fue todo lo que hicimos con los niños, ¿no? Pero en uno de estos viajes, recuerdo que fuimos más o menos como para allá, como por el 2015, estábamos en un viaje de caravanas médico-misioneras, llevábamos un equipo médico y de repente empezaron a llegar un montón de niños a nuestro equipo y de repente estaban los niños entre las consultas de los médicos, tocando cositas de los dentistas, ¿no? O sea, estaban súper involucrados. Y nos decía, y el hermano que iba capitaneando la caravana, de repente se quedó, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos un montón de niños y pues los niños están interrumpiendo la labor de los médicos y los dentistas que iban en esta caravana médico-misionera. Entonces de pronto empiezan a buscar entre todos los que íbamos por ahí y nos dicen, oigan, se acerca el hermano y dice, oye, Bere, pues juega con los niños un ratito para que los niños dejen que sus papás se atiendan y todo. Y así nos dijo, ¿no? Y entonces de repente, cuando te agarran así en curva, no sabía ni cómo empezar, ni qué hacer. Entonces, en ese momento yo dije, Señor, pues dame gracia para poder trabajar con estos niños. Y empecé a conseguir lo poco que había por ahí, algunos platos de papel y algunos colores que llevaban por ahí también los hermanos. Y empezamos a jugar con los niños y de pronto se acercaban más y más y más. Y en ese momento yo me di cuenta de la necesidad que había de poder compartirle a esos niños de Cristo. Porque si nos ponemos a pensar un poquito, ¿quiénes son los futuros líderes, los futuros pastores, los futuros miembros de nuestras iglesias y los futuros evangelizadores? Pues son esos niños.
Entonces, a través de esto y a través de ver como que la falta de atención hacia esta área, viene a mi corazón esa necesidad puesta por Dios de decir, los niños que llegan a los lugares donde tú estás evangelizando, donde tú estás haciendo una misión para Dios, esos niños necesitan de Cristo. Y a través de eso, en ese momento, empezamos a incorporar una técnica de evangelismo en estos lugares. Ahí fue donde inició todo. Y este lugar fue Zacatecas, un lugar llamado Villa García. Ahí fue la primera vez. Oh, muy bien, qué interesante. Definitivamente hay un momento siempre en la vida de cualquier ministro o de cualquier ministerio que Dios enciende el corazón para encaminarse hacia la realización del propósito o de la obra que Dios dé a cada uno. Bueno, ¿qué lugar crees, Berenice, que tiene la niñez actualmente en la obra misionera? O sea, si estamos hablando de viajes misioneros, no solamente hablando de la perspectiva y del trabajo que tú estás realizando, sino de una manera, vamos a hablar país, no nos vayamos a una forma global, pero en el país, ¿qué prioridad o en qué lugar se encuentra la obra misionera hacia los niños? O sea, de todos los viajes misioneros que estamos haciendo en el país, ¿qué lugar crees que tiene la atención hacia los niños para ganarles, para atraerles, no solamente para entretenerles, sino para poder convertirlos Bueno, en pues esto ha sido, creyentes, que Dios haga una obra? ok, sí, esto ha sido diferente. Creo que la pandemia actualmente ha mostrado la necesidad de poder trabajar con los niños, pero hace un par de años no era así. Muchas veces vemos que los niños, los menospreciamos a los niños en las misiones, porque creemos que ellos no son como como ese centro, o sea, no se, las misiones no se han enfocado, han perdido enfoque en trabajar con los niños. Realmente lo que hacemos generalmente es buscar a los adultos porque creemos que los adultos son ese, esas personas que van a formar parte de la misión, la futura iglesia, que se va a establecer en las diferentes comunidades. Entonces, tal vez mundialmente no podría tener una estadística exacta, pero en mi experiencia yo he podido ver cómo de repente algunos hermanos solamente agarran a los niños, trabajan con ellos y luego les dicen, traigan a sus papás. Y una vez que llegan y alcanzan a los papás, dejan a los niños, dejan de trabajar con ellos y yo creo que ese es uno de los más grandes errores que podemos cometer nosotros como misioneros, como discípulos de Jesús que hemos sido llamados a acercar y a ser nuevos discípulos. Creo que nuestra obligación o nuestro llamado también debe de velar por las necesidades de los niños. Entonces, muchas veces al niño se le deja como en segundo lugar o al niño se le deja como, ya que evangelice al papá, que el papá se haga cargo del niño, ¿no? O de repente ponemos también en los viajes misioneros, nos llevamos a la chica o al chico o a la hermana o el hermano que a lo mejor apenas va iniciando en el evangelio, que va en el viaje o simplemente al que le tocó y le decimos, bueno, tú te vas a hacer cargo de los niños, ahí les das una hojita, ahí les das unos colores y ya los entretienes en lo que les predicamos a sus papás, ¿no? Entonces creo que está muy mal la situación en la que de repente estamos nosotros, pero también creo que esa es una forma en la que el Señor nos está hablando en esta pandemia de la necesidad que tenemos de evangelizar a los niños. Claro, claro, claro. Sabemos que Dios no hace acepción y va a todo grupo, ¿no? No podríamos decir que solamente hacia los adultos. Importante lo que nos comentas. En base a este trabajo que has estado realizando y después de escuchar esto, ¿cuáles son las etnias o los lugares de México o fuera de México donde Dios te ha permitido ministrar niños específicamente? Bueno, han sido en realidad diferentes comunidades.
Por ejemplo, nos ha tocado trabajar con niños de comunidades coras, comunidades huicholas, comunidades purépechas. También tuve la oportunidad de trabajar en comunidades con niños en Zacatecas, en algunas partes de Michoacán también. Y hace 3 años tuve la oportunidad de trabajar con algunos niños en Guatemala. También Dios nos dio la oportunidad de viajar hasta este lugar. Pero principalmente las etnias con las que trabajamos son estas. ¿Por qué no extendemos el trabajo tan a muchas? Porque muchas veces como misioneros caemos en un error. Llegamos a un lugar, presentamos el evangelio y listo, ya, como que cumplimos nuestra obra, pero no hay un seguimiento y de repente nos vamos a otra comunidad o nos vamos a otro lugar y hacemos lo mismo, no presentamos el evangelio y dejamos las obras iniciadas. Entonces, nuestro objetivo en misiones transculturales de evangelismo infantil es tener a una persona que se quede en este lugar donde nosotros vamos a estar trabajando para que le dé seguimiento a la apertura de la obra en la que estamos trabajando. Entonces, principalmente en estos años que el Señor me ha permitido trabajar con los niños, han sido estas comunidades. Ok, entonces mencionaban la importancia de dar un seguimiento, o sea, no van, realizan una caravana, predican, alcanzan jóvenes, niños, adultos, sino que la labor de ustedes es volver a regresar al mismo lugar, volver a dar seguimiento. ¿Cuántas veces pueden llegar a realizar esto? ¿Cómo es que pueden decir, ya vinimos 3 veces, ya vemos que la obra avanzó? ¿O cómo es que lo manejan? ¿Podrías hablarnos un poquito más específico de eso? Sí, claro que sí. Bueno, aproximadamente hemos podido ver que el trabajo misionero en el área infantil se desarrolla aproximadamente como a lo largo de 5 años. Y en estos 5 años tratamos de regresar a varias ocasiones a las mismas zonas, pero hay un misionero que se queda de cajón. Hay un misionero que está ahí, que está trabajando con las comunidades, que las visita constantemente, y nosotros como equipo misionero solamente somos como un refuerzo para ellos. Solamente nuestro objetivo es que ellos puedan sentirse tanto respaldados como una ayuda también para ellos en llevar el evangelio, o sea, no dejarlos solos también en este trabajo. Entonces podemos regresar a diferentes comunidades. A lo largo de un año podemos regresar 3, 4 veces, o incluso hay algunas comunidades que hemos visitado anualmente una vez. Como por ejemplo la imagen que está en la fotografía que tenemos aquí. Este lugar se llama Presidio de los Reyes Nayarit. Esta es una comunidad de coras donde la mayoría de las personas que viven en este lugar es dividido por secciones. Hay un río en medio del pueblo y por un lado están solamente los coras, que se consideran coras se podría decir sangre, solamente cora. Y del otro lado del río hay personas mestizas, que son esas personas que son coras que se han casado con personas de otros pueblos o de otras etnias y ya no han como conservado esta línea, entonces ellos ya no pueden vivir entre los coras. Entonces, nosotros lo que hacemos es visitar este tipo de lugares aproximadamente entre 5 a 10 veces más o menos en un periodo de 5 años aproximadamente. Y pues claro, todo esto depende también de las posibilidades que haya, tanto económicas como viendo la necesidad también que el misionero tiene, ¿no? De poder ser respaldado por nosotros. Interesante, muy interesante el seguimiento, creo que es sumamente importante y creo que eso consolida y hace que el trabajo sea más perdurable.
¿Cuáles son las barreras más difíciles que tuviste que vencer para poder cumplir con la misión que Dios te está asignando y en dónde se dieron estas barreras? Estamos hablando de misiones transculturales, sabemos que hay muchos choques, pero si pudieras marcarnos algunos, ¿cuáles fueron y dónde? Claro que sí. Voy a regresarme a la primera porque yo creo que una de las barreras más difíciles para todo misionero transcultural infantil es la diferencia de lenguaje. De repente tú puedes estar con ellos, con los niños, trabajando con ellos, conviviendo con ellos, y de pronto te das cuenta de que ellos empiezan a hablar en sus dialectos, empiezan a hablar en cora o empiezan a hablar en huichol, y tú te quedas así quietecito sin saber qué decir, ¿no? Porque realmente es complicado, porque no sabes si se están burlando de ti o te están criticando o están comentando algo de la clase. Entonces, de pronto, yo creo que una de las barreras más notables cuando tú viajas a una comunidad es la diferencia de idiomas. Otra de las barreras son todas esas barreras culturales que de repente te vas a enfrentar, por ejemplo, en la comunidad huichol. Ellos tienen un sistema religioso de creencias que adoran al dios del sol. Entonces, hay un maracaime que es como el jefe, el brujo de la comunidad, que se encarga de ofrecer sacrificios a los dioses, diferentes dioses. Entonces, cuando nosotros llegamos a diferentes comunidades nuevas, cuando estamos tratando de abrir nuevos lugares para poder seguir visitando, muchas veces los maracaimes llegan con nosotros y nos dicen a qué vienen, qué es lo que quieren y qué están compartiendo. Entonces, hay una dificultad porque en algunos lugares definitivamente nos dicen, ¿saben qué? Aquí no, váyanse. Y tú ves la necesidad que hay de Dios en esos lugares, pero también sabes que a veces es contraproducente tratar de insistir y seguir trabajando en ese lugar, a pesar de la necesidad. Entonces, muchas barreras de pronto también son estas culturas que también no te permiten acceder completamente a poder evangelizar a estos niños, ¿no? Algunas personas no conocen el español, solamente hablan su dialecto. Y en algunas otras ocasiones es la pena que les da acercarse a ti porque te ven de forma diferente o porque tal vez te vistes de una manera distinta. Entonces, como que nos ha tocado ver como que algunas mamás dicen, no, es que no te acerques a ella porque ella es como muy moderna y te va a mal influenciar, ¿no? Entonces sí nos ha pasado que de repente incluso las mamás como que retiran a sus hijos y no les permiten acercarse a nosotros. Pero Dios siempre ha hecho muchas cosas en todos los lugares y han sido diferentes desafíos en los que nos enfrentamos. Sabemos que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, Satanás está listísimo para ponernos 30,000 barreras y no permitirnos cumplir el objetivo. Entonces, pues esas son básicamente las barreras más grandes a las cuales en lo personal me ha tocado enfrentarme. Uno de los anécdotas que podría compartir era la vez que llegamos, instalamos caravana y se acercó el maracaime con el pastor que iba dirigiendo la caravana y le preguntó, ¿a qué vienes? Y él le dijo, pues somos un grupo cristiano y venimos a dar servicio médico y también venimos a darle regalos a los niños. Y él le dijo, está perfecto, pero tengo una regla, nada de evangelio, nada de hablar de Dios. Y en esa comunidad había 160 y tantos niños. Entonces, todos esos niños que estaban ahí,
pues era el lugar en donde yo iba a ir, ¿no? Yo iba a trabajar con los niños y de repente se me acerca el pastor y me dice, ¿sabes qué? Hay una situación. Y yo llevaba el plan de salvación, llevaba trabajos manuales del plan de salvación, llevaba todo estructurado para poder presentarles el evangelio a los niños. Y me dice el pastor, nos pidieron que no habláramos de Dios. Y yo volteé con él y le dije, ¿y ahora qué hago? Son 150 niños, no puedo cambiar 150 trabajos manuales de un golpe. Y me dijo, Dios te va a dar sabiduría. Y dije, sí, que me la dé, por favor. Y entonces, en el transcurso del día, estuvimos orando, estuvimos platicando, cambiando completamente nuestra estrategia de trabajo en ese momento, porque la palabra Dios no debía ser mencionada. No debíamos de tener mucho cuidado, pero Dios nos había llamado a predicar. Entonces tuvimos que tomar una historia bíblica y hablar acerca de las cosas buenas que a Dios le agradan, pero no pudimos como tal presentar el Evangelio en esta ocasión. Y era el mensaje de la Biblia quedó sembrado en el corazón de los niños y ese respeto que tuvimos en esa ocasión nos permitió que la siguiente vez que fuéramos, esa vez ya pudimos presentar el plan de salvación. Entonces hay muchas barreras que a lo largo del proceso sí te las vas a ir topando. Pero la sabiduría de Dios, ¿no? Como decías, dijiste, Dios danos sabiduría y definitivamente les dio sabiduría porque si el mensaje prosperó e inclusive las puertas se abrieron, a veces hay que rendir algunas cosas como el, el pedirle dirección a Dios para aparentemente someter el mensaje, pero la palabra de Dios no está cautiva. Qué bendición. En medio de todo esto, y lo mencionaste ahorita, unas palabritas atrás, Satanás. Muchas veces le echan la culpa de todo a Satanás, ¿no? Y dicen que Satanás está en la esquina de la iglesia llorando y lo encontraron y le preguntaron que por qué lloraba y dijeron, no, es que los cristianos me echan la culpa de todo, ¿no? A veces nosotros culpamos, pero no podemos pasar por alto que estamos ante un reino que es físico y espiritual. Y en esta cuestión transcultural sabemos que hay una oscuridad tremenda que se mueven, porque ellos invocan a muchos dioses, ellos tienen sus brujos, ellos tienen sus hechiceros, y pues no conocen la luz. O sea, la premisa es ir y predicarles el evangelio porque pues realmente ellos no lo conocen. Y están en esa oscuridad. Dios, que es la luz, quiere que ellos vengan a libertad. Cuéntanos un poquito de estas luchas espirituales y tal vez a veces físicas que se pueden llegar a manifestar o en tu experiencia, algo que nos puedas contar que tú dijiste, aquí definitivamente Satanás estaba haciendo algo para que el mensaje no avanzara, para que no prosperara, o tal vez hubo una lucha física que se puede ver claramente que fue una opresión, o algo que quiso detener la obra de Dios, que sabemos que no se detiene, pero cuéntanos algo sobre este asunto, la cuestión física espiritual. Y definitivamente cuando tú te dispones a trabajar para Dios en este tipo de ambientes, sabes que va a haber muchas situaciones en las que Satanás va a tratar de impedirte que cumplas ese propósito. Algunas de las que nos hemos enfrentado, nos ha tocado vivir, es que de pronto sabemos que son de 5 a 6 días donde vamos a estar trabajando arduamente desde la mañana hasta el anochecer con niños en caravana médica, trabajando, a veces estás en una comunidad y luego te vas a otra comunidad. Entonces es trabajar y trabajar y trabajar. Y esto físicamente genera un cansancio fuerte donde los últimos días de trabajo muchas veces tu cuerpo se debilita. Y Satanás utiliza esta debilidad. En algunas ocasiones nos ha pasado que de pronto es el tercer día y estamos agotadísimos. Y a pesar de que no hacemos tal vez un trabajo muy fuerte, sabemos que Satanás trata de tumbarnos físicamente. ¿Y qué es lo que pasa?
que en algunas ocasiones ha venido a nosotros como un cansancio extremo, 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 y nos preguntamos qué es lo que está pasando. Y sabemos que es Satanás el que está tratando de lastimar nuestra eficacia al predicar, y por eso trata de cansarnos. Otra de las cosas que hemos podido ver muchas veces es que Satanás empieza a trabajar en las emociones de alguien del equipo. Muchas veces uno del equipo, y pasa muy seguido, sus emociones empiezan a ser muy negativas. Empieza como con un humor muy pesado, empieza a tener como cierta actitud muy, muy, muy negativa, y empieza a cargar un peso muy fuerte en el equipo. Entonces, sabemos que muchas veces Satanás también usa nuestras emociones, usa nuestro estado de ánimo para poder apagar a todo un equipo completo. Y en general, podemos ver cómo estas luchas espirituales vienen a ser como una barrera para que nosotros podamos predicar, para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Hay ocasiones también en las que hay un agotamiento por el trabajo, hay una carga espiritual que nosotros tenemos por decir, bueno, vamos a ir a otra comunidad, y vamos a otra comunidad, y vamos a otra comunidad, y haces la obra y te traes una carga espiritual de decir, me quiero quedar, me quiero quedar y quiero seguir evangelizando a los niños de estas comunidades, a los adultos, a las personas. Y el hecho de alejarte y saber que no puedes hacer todo, no puedes quedarte en ese lugar, también trae como cierta carga espiritual, porque te vienes y tú regresas al lugar de donde tú eres, y tienes esa necesidad de regresar. Y algunas de estas situaciones son muy buenas porque nos recuerdan que somos humanos, que si lo hacemos en nuestras propias manitas y estamos trabajando para Dios a través de lo que nosotros sentimos o a través de nuestras fuerzas físicas, nos vamos a cansar. Nos vamos a perder esa fuerza que viene de Dios porque lo estamos haciendo en nuestras propias manos. Algo que ha sido nuestra base durante todo el proceso y todos los proyectos que hemos podido realizar es siempre como equipo, antes de ir a cualquier lugar, antes de presentar, antes de iniciar las actividades del día, siempre como equipo tiene que tener un tiempo de oración y un tiempo devocional en grupo. Y donde todos tienen que estar, porque si hay alguien que no se presenta al devocional o hay alguien que de pronto trata como que de rebelarse, de tomar decisiones por sí mismo, sin consultar a todo el equipo, sin acercarse, vienen estos problemas, ¿no? Estos roces, estos momentos donde hay dificultades, donde espiritualmente te empiezas a cargar, donde emocionalmente te empiezas a cansar también, y vienen complicaciones para el trabajo que vas a estar haciendo durante el día. Ahora, Satanás también busca que el equipo que va se divida, se rompa esa comunión que hay entre el equipo. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros que de pronto hay roces entre los hermanos que van. Hay ciertas discusiones, hay desacuerdos que pueden llegar a hacer que no haya como esa, como que esa unión se desvía un poquito. Y sabemos que es Satanás que está trabajando, metiendo algunas ideas en la cabeza de estos hermanos para que haya este tipo de divisiones y todo el equipo se descontrole. Entonces, claro que hay luchas espirituales, claro que hay luchas físicas,
claro que cuando tú vas a este tipo de lugares, tú tienes que entender, tú tienes que saber que tú vas a servir al Señor. Y también hay algo muy particular que en lo personal he visto que a muchas personas les cuesta mucho, que es la higiene y también el tipo de alimentos que hay en estos lugares. En ocasiones hemos podido ver cómo también otro tipo, esos son luchas para muchas personas, porque de repente tú sabes que ir a una comunidad es ir donde hay una limitada cantidad de agua, donde hay una limitada cantidad de comida, no vas a ir a un buffet, no vas a ir a un restaurante donde te vas a degustar con el platillo favorito, sino que te vas a comer lo que hay. Y a veces en ocasiones el alimento va a haber 2 comidas al día y no más. Y tal vez va a haber una porción más pequeña de lo que generalmente estás acostumbrado. Y eso presenta también un desafío para nosotros, porque físicamente el alimento se limita, el agua se limita o aprendes a vivir la experiencia completa del viaje, aprendes a dejar la vanidad a un lado de cómo te ves, de si te peinaste o no te peinaste, o si hueles bien o no hueles bien, porque vas a ir a predicar. Entonces, esa es una lucha en la que he visto y he tenido experiencias de algunas personas que han viajado que se les han hecho muy difíciles. Ahora, otra de las luchas, tal vez no espirituales, pero sí te confrontan, es cuando te dicen vas a dormir en una casa de campaña en el piso. Eso también para muchas personas ha sido muy complicado, porque salir completamente de tu comodidad, salir de tu zona de confort y dedicar tu vida, dedicar tu tiempo a las misiones, eso es algo que no cualquier persona está dispuesta. No, definitivamente es algo complicado para muchos. En algún momento tuve la experiencia y es crucial tener la firmeza de decir, te comes lo que hay, te bañas con la poquita agua que haya, si hay, y si no hay que hacerse de 1000 formas. Pero bueno, sabemos que los que realizan o van es porque Dios puso pasión en su corazón. Impresionante. Alguien lo tiene que escuchar, todo tenemos que escuchar y yo creo que nos va a bendecir. El trabajo misionero sabemos que es una labor que requiere pasión, lo hablamos al principio. Es algo que requiere que tú estés dedicado, que dejes todo a un lado y que te enfoques en lo que tienes que realizar. Pero se requiere capacitación, Berenice. Hay ministerios, el pastoral, el de maestro, y hay otros ministerios que se demanda la capacitación del siervo, del ministro, del servidor. Pero hablando en la cuestión misionera y en esta labor, específicamente hablando con niños, se requiere una capacitación, aunque sabemos que Dios puede tomar a quien le place y como le place y usarle. Pero, ¿qué tan buena es la capacitación? ¿Qué tan necesaria es? Háblanos un poquito sobre este aspecto. Ok, la capacitación es elemental. Sabemos que Dios nos ha llamado y cuando Dios no te llama a nada sin previamente haber tenido ya una preparación previa en nuestro corazón. Sin embargo, cuando Dios pone en tu corazón esta necesidad de ir y trabajar con niños, lo más recomendable, lo esencial para esto es que tú te capacites, que tú analices qué vas a ir a hacer, dónde lo vas a hacer, qué tipo de cultura vas a ir a enfrentar en ese lugar donde vas a ir, qué cosas debes y no debes hacer o hablar, o qué palabras pueden provocar. Sabemos, por ejemplo,
porque hay palabras que tienen significados distintos de acuerdo al lugar donde tú estás. Entonces, muchas veces lo que para ti no es una ofensa, para otras personas sí lo es. Entonces, la capacitación es esencial. Lamentablemente, muchos lugares nuestro pueblo cristiano muchas veces lo ha dejado de largo. No han tomado cartas en el asunto de capacitar, de trabajar con estos misioneros. Y muchas veces muchos misioneros a lo largo del camino se quedan porque no se capacitaron, porque no tienen un soporte de oración, porque no tienen un apoyo, porque no tienen ese respaldo de alguien que les ayude a vivir, ¿no? Esta experiencia. Entonces, la capacitación es crucial en 3 aspectos. Primero, hay que saber a dónde vas, conocer cultura, todo. También hay que saber cuál es el propósito por el cual Dios te está llamando a ir a ese lugar específicamente. Y eso es algo que se trata con Dios en la oración. Y en tercero, y muy, muy importante, capacítate en la escritura, en la interpretación y en la enseñanza para poder compartir del evangelio a las personas con las que vas a ir. Porque muchas veces, y me ha pasado, yo en mis inicios me pasó mucho que de pronto tenemos problemas al interpretar la Biblia y podemos cerrar en lo que estamos enseñando. Y eso nos pasa tanto en iglesias como en campos misioneros, como en diferentes lugares. Por eso es esencial que nosotros nos capacitemos, que nosotros tomemos esa responsabilidad de aprender de la Biblia a profundidad, de tener una relación con Dios profunda, de prepararnos tanto emocionalmente como físicamente, como culturalmente y espiritualmente para poder ir a esos lugares que Dios tiene para nosotros en su voluntad. Y bueno, principalmente sería eso. Pero realmente hay un problema. No hay muchas capacitaciones para esto. Incluso esa fue una de las necesidades con la que Dios nos llamó el año pasado a hacer el ministerio de Seamos la Luz, para poder capacitar a los maestros, a los jóvenes, a los líderes, a los pastores, porque no es lo mismo llevar el evangelio y presentárselo a un adulto que tiene una capacidad de aprendizaje y un razonamiento superior, a ir y decirle a un niño, Dios te ama. Porque si tú le preguntas a un adulto quién es Dios, si tú le preguntas a un niño quién es Dios, te van a dar respuestas de acuerdo a sus capacidades. Y el adulto tiene una capacidad más profunda de analizar quién es Dios. Y el niño tiene una capacidad de retención, pero no de interpretación. Por lo que nosotros debemos de ser claros, concisos, concretos y hablarles en un lenguaje que ellos puedan entender. Y si la capacitación, si nosotros no logramos interpretar el pasaje para nosotros mismos, mucho menos vamos a poder explicárselos a los niños. Por eso es esencial que haya capacitaciones. No, definitivo, no puedes instruir algo. Y en esa parte es muy importante. Me llama la atención y quisiera preguntar algo. Nosotros en un sentido práctico, en la ciudad manejamos la Biblia de una forma. Por ejemplo, un niño va a una escuela dominical y pues se le enseña que la ballena se comió a Jonás, que en el arca metieron los animalitos. Pero a la hora de estar haciendo cuestiones transculturales y ir hacia estos
lugares, y lo hablo por una experiencia en un caso personal, pero quisiera escuchar tu punto de vista sobre este punto. Cuando estuvimos en la sierra de Chihuahua con los tarahumaras, a la hora de expresar el mensaje, no era parafrasear y no era expresar solamente la verdad, sino era buscar su contexto y lo que ellos conocían de alrededor para poder explicarles la verdad. En tu experiencia con estos niños huicholes, coras, con los que has estado trabajando, ¿qué tan difícil es esa parte? Porque ya nos hablaste de que es necesaria la capacitación y que hay que prepararse, pero por ejemplo, en tu caso personal, ¿consideras que el traer el pasaje al niño es algo complicado? ¿O podemos reconocer la asistencia del Espíritu Santo? O háblanos de tu experiencia y de manera personal, lo que Dios ha tratado contigo y cómo lo ha hecho. Sí, claro. Fíjate que en ciertas ocasiones es un poco más sencillo poder compartirles a los niños de comunidades acerca de lo que es la Biblia. Porque, por ejemplo, cuando tomamos historias bíblicas para poder compartirles a ellos, dan ejemplos de su vida cotidiana. Si tú vienes a la iglesia de la ciudad y tú le dices a un niño y le hablas acerca del pastor de un rebaño, tú le tienes que explicar cuál es el contexto del pastor del rebaño y cómo el pastor pastorea y cómo es una ovejita, porque algunos niños de la ciudad ni siquiera han visto una ovejita. Pero cuando tú les dices eso a los niños, ellos comprenden perfectamente esta situación. ¿Por qué? Porque en esas comunidades a los niños les toca ir a pastorear las ovejas. Entonces, en algunos puntos, en algunas partes es muchísimo más sencillo poder ejemplificarles con la Biblia a través de estas historias a los niños y que ellos lo entiendan. Pero también en ocasiones nosotros mismos como maestros no estamos acostumbrados a lo que la historia bíblica trae, porque tal vez nosotros no hemos vivido esa experiencia, entonces tratamos como de compararla. Y por ejemplo, si tú vas con un niño de una comunidad que no tiene televisión, que no tiene acceso a redes sociales y de repente le dices, es como cuando estás viendo un meme de Facebook. Ahí le vas a hablar en otro idioma, porque el niño incompleto, pues el niño no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a internet y no tiene televisión, no tiene algo que le permita entender la manera en la que tú le estás explicando. Entonces, en algunos puntos es mucho más sencillo poder explicarle al niño porque el niño sabe, porque los niños de estas comunidades conocen lo que es la siembra, lo que son los ejemplos de la Biblia, como cuando hablan de esto, ¿no? De pastoreo, de las ovejitas, y otro tipo de ejemplos que podemos ver en la Biblia. Pero es importante también que nosotros aprendamos a adaptarnos a su idioma, adaptarnos a la forma en la que ellos hablan, a su cultura y a su contexto, para saber cómo ejemplificar la Biblia y explicarla de manera que ellos la puedan entender. Si yo me la paso explicando de acuerdo a mi experiencia completamente, voy a errar muy fácilmente. Voy a decirles algo que ellos no me van a entender y no vamos a llegar a dar el mensaje claro. Vamos a hacer un montón de palabras que realmente no tienen un significado claro para ellos. Sí, entiendo del todo. Y creo que sí, es vital. Bueno, lo vemos desde esta perspectiva. En el contexto de ellos están más relacionados con la historia bíblica por lo que se menciona: campo, ovejas, agricultura, esas cosas. Tienes toda la razón. ¿Cuáles son las características, Berenice, que debería tener un misionero que va a evangelizar niños? ¿Cuáles tú crees que debería de tener? Porque sabemos que pues hay de todo en la viña del Señor. Y hay algunos que dicen, bueno, pues yo no tengo la más mínima gracia para hablarle a niños.
Hay un canto que dicen que el cara de limón, ¿no? O sea, alguien apático, alguien que a lo mejor va a espantar niños en lugar de poder acercarlos. Pero bajo esa perspectiva, Dios ha dotado de gracia, pero sabemos que también es algo que se puede trabajar. Hay alguien que tiene que trabajarlo un poquito más, hay uno que le sale naturalito, pero en este caso, ¿cuáles deberían de ser las características? ¿Cuánto se tendría que trabajar para poder tener presente el que vas a ir a evangelizar niños? O sea, y que te vuelvas en un instrumento efectivo. Sabemos que Dios da dones, talentos, pero muchas veces hay que trabajar mucho para generar cambios porque Dios pone carga. Háblanos un poquito de este asunto, del misionero evangelizador de niños. Bueno, pues como ya lo hemos ido comentando, hay diferentes características en las que tenemos que trabajar en nuestra propia persona cuando queremos trabajar con niños de comunidades. Primero que nada, culturalmente tenemos que desconectarnos de lo que somos, de lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ir a un lugar de una cultura completamente diferente, donde hay una manera de hablar distinta, donde hay formas diferentes de su vida cotidiana de ellos. Hay que tener en cuenta que va a ser muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y que cuando tú vas a ir y vas a estar en ese lugar, tú vas a adaptarte a la vida cotidiana de ellos, no ellos a tu vida cotidiana. Una de las cosas que necesitamos hacer es desprendernos de nuestra cultura para impregnarnos de la cultura de otros. Hay otra de las situaciones que tenemos que trabajar en nosotros. Viaje es, bueno, nosotros les decimos tener un estómago de misionero, ¿no? Comer lo que te den, bañarte si hay posibilidad, y si no, ir con el pensamiento sabiendo que a lo mejor ese día no te vas a bañar. También es ir pensando en que tal vez, y eso es algo muy importante que toda persona que ha realizado un viaje misionero debemos tener en cuenta, que si Dios te ha llamado a hacer un viaje, a estar en un campo, a ir, tal vez no te vas a quedar ahí, pero van a ser 5 días, 4 días, 6 días o una semana, un mes, donde tú vas a entregar tu vida al Señor en ese lugar. Y se escucha un poco crudo, pero es la realidad. Tú vas confiando en que Dios te guarda, en que Dios te cuida, pero tienes que pensar que estás en riesgo, que puede haber riesgos en todo lugar y que Dios nos guarda y Dios nos cuida, pero Dios también tiene un tiempo para todo. Y en estos viajes tu vida puede estar en riesgo. Entonces, cuando uno es llamado a ir a viajes misioneros y a ir a trabajar en diferentes, que tu vida queda por completo a las manos de Dios y que dependes de Él. Y de Él depende si en ese viaje puedes llegar incluso hasta perder la vida, porque ha pasado. Y hemos tenido experiencias donde ha pasado esto. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que entender es que vamos a ir a un lugar donde nos tenemos que adaptar a las reglas de la comunidad. No vamos a ir y si nos dicen, no hagas esto, es elemental que nosotros entendamos que si los hermanos locales nos están diciendo, no hagas esto, no se debe hacer. Porque eso mismo, ese tipo de imprudencias que nosotros hacemos desobedeciendo las reglas locales, nos pueden traer riesgos a nuestra vida. Por ejemplo, hay algunas comunidades huicholas donde tú vas y te bañas en el río, pero una mujer sola no puede ir a bañarse en el río, tiene que ir en compañía de muchas mujeres o en compañía incluso hasta de algunos hermanos o varones. ¿Por qué? Porque si tú vas sola en esta comunidad, si tú ibas sola al río,
ellos pensaban, o más bien en su cultura, ir sola a bañarte al río significaba que estabas buscando un esposo. Por lo que si tú ibas solita al río, ellos te podían llevar. Entonces, hubo algunas, pudo haber habido algunas situaciones, ¿no? Donde si alguna de las chicas desobedecía y se iba a bañar sola al río, bueno, corría un riesgo. Entonces, hay otro tipo de situaciones también donde nosotros tenemos que acatar las reglas de la comunidad, tener mucho cuidado y siempre preguntar. Nunca desconectarse del equipo, siempre ahí escuchando todas las recomendaciones. Y pues ir con esa mentalidad de que vas a ir sujeto a un equipo de trabajo y que no vas solo. Otra de las características que nosotros debemos de trabajar con mucho cuidado con lo que enseñamos y con lo que hablamos cuando estamos en ese lugar. Porque nosotros somos ese instrumento que el Señor va a estar utilizando para su gloria. Así que es nuestra responsabilidad prepararnos, tener ese cuidado, tener a parentes que vas a estar compartiéndoles del Evangelio. No hay obstáculos en tus propias emociones, en tus propias formas de pensar para compartirles el Evangelio a estos niños. Esto sería básicamente lo que nosotros podríamos trabajar en nuestra propia vida. Y cuando ya estás en estos lugares, te vas a enfrentar a diferentes retos. Es normal, porque estás yendo a un lugar transcultural, estás yendo a un lugar con una cultura distinta. Por lo que es necesario que tú vayas bien preparado, en el sentido también de llevar ciertas reservas de materiales para trabajar. Ha sido en ocasiones que de pronto me ha pasado a mí. Llevo material de trabajo para 100 niños y de repente se me duplicaron 200. ¿Y ahora qué? ¿Le vas a dar la mitad a los niños y a la otra mitad no les vas a dar nada? Claro que no. Si tú vas y tú llevas un trabajo manual para los niños, tienes que darle a todos. No puedes quedarte a la mitad. No puedes decir, estos sí, estos no. No. Tiene que haber un equilibrio, por lo que siempre tenemos que ir preparados. Siempre tenemos que tener ese cuidado de llevar el material necesario y un extra, porque no sabes a dónde vas. O tal vez sí sabes a dónde vas, pero no sabes qué va a hacer Dios en ese lugar y de cuántos niños van a llegar a tus manos. Otra de las cosas que necesitamos dar es tener mucho cuidado con criticar las culturas distintas. Hemos tenido experiencias donde de repente vamos y vemos que niñas de 13, 12 años se están casando. Y de pronto, bueno, para nosotros como dentro de la ciudad es diferente y esto nos puede llegar a ser nos puede llevar a juzgar este tipo de situaciones. Y al estarlas juzgando, al estar hablando mal de ellas, de repente se nos sale un comentario hacia las personas, hacia los hermanos locales y podemos llegar a ofender. Podemos llegar a las personas que están en estos lugares, por lo cual es muy necesario tener mucho cuidado con nuestros propios prejuicios. Cuidadito al decir las cosas y quitarnos esa tela de juicio de nuestros ojitos. Ahora, para el trabajo con niños, tienes que entender una cosa. Te vas a ensuciar. Va a haber momentos donde va a haber niños que te van a querer abrazar, donde te van a invadir tu espacio. Va a haber momentos incluso donde hay niños que están todo el día contigo, todo el día. O sea, desde que amanece hasta la noche. O sea, y no puedes decirle, ya vete. O ya, mañana nos vemos, ¿no? O sea, hay niños que se acercan a ti porque tienen una necesidad.
Entonces, como misionero transcultural infantil, tienes que aprender a convivir con esos niños durante tu viaje. Porque esos niños te van a enseñar cosas que no te dabas tu cuenta ni conocías, ¿no? Entonces, como misioneros transculturales infantiles, es necesario entender y darte cuenta que va a haber muchos retos, pero te lo digo en base a mi experiencia, no hay mayor bendición de parte de Dios que poder ir a cualquier lugar y poder compartir del Evangelio. Ahora, Dios usa tus capacidades. Claro, es necesario que nosotros nos capacitemos, pero cada uno de nosotros puede ir a un viaje misionero con énfasis en evangelismo infantil y Dios te va a usar con las capacidades que tú tienes. No solamente se trata de ir al lugar y trabajar con los niños, sino también hay otro tipo de actividades que se hacen ahí. Cargar el material para las hermanas es muy difícil porque hay materiales muy pesados. Entonces, si tú vas y tal vez dices, no tengo ningún talento, soy hombre y a lo mejor me dan miedo los niños, pero eres un fortachón, con eso es suficiente. Tus músculos van a ir a servir a Dios y nos van a ayudar a mover el material y eso es suficiente. Y tal vez ahí vas a aprender cómo trabajar con niños. Y hay personas que no tienen tal vez un talento de enseñanza, más bien un don de la enseñanza con niños, pero a lo mejor son fantásticos jugando con ellos. Entonces, en el momento donde se juega con los niños, ellos tienen una capacidad tremenda para poder trabajar con los niños, jugando con ellos antes de la clase. Y hay personas que también tienen unas capacidades increíbles de tecnología donde nos ayudan a ajustar sonido, nos ayudan a ajustar música y todo este tipo de talentos que Dios nos va dando nos funcionan en este campo. O sea, no hay nadie que esté exento de poder ir a un viaje misionero para servir a Dios. Claro, todo aquel que esté dispuesto y ponga su atención, algo tendrá que hacer, siempre hay algo que hacer. En la cuestión, Berenice, de las profesiones o de las carreras que algunos pudieron desarrollar en las misiones, ¿qué impacto tiene o qué tan útiles son a la hora de ejercer el ministerio, a la hora de desarrollarlo? Alguien estudió para enfermera, como tu caso, alguien estudió médico, alguien estudió dentista, pero en este caso específico, ¿cómo se bendice? ¿Cómo se alcanza? ¿Qué efecto causa? ¿Qué tan bueno es que las personas que son profesionistas digan y alcen la mano y digan, hey, yo quiero ir? ¿Qué efecto producen en las personas? Ok, las misiones jamás han estado peleadas con las profesiones. Al contrario, tu profesión, lo que tú has estudiado, las capacidades que tú tienes, Dios las puede utilizar en cualquier terreno misionero, siempre y cuando tú le permitas a Dios utilizarlo. ¿Qué es lo que generalmente pasa con algunos de los profesionistas? No tienen tiempo para ir porque sus trabajos se saturan y prefieren, no sé, gastar su temporada de vacaciones en otro tipo de lugares en lugar de ir a viajes misioneros, o de pronto sienten que no van a ser útiles en estos terrenos. Pero Dios, sí, como ya comentaba hace ratito, Dios siempre va a utilizar todas tus capacidades, todas tus capacitaciones también para extender su reino. Y déjame compartirte una imagen que tengo por aquí. Generalmente nosotros, algo que nos ha funcionado mucho en el terreno misionero es lo que es las caravanas médico-misioneras. ¿Qué significa esto? Tú como enfermera, tú como doctor, tú como psicólogo, psicóloga, tú como asistente de dental, tú como dentista, tú como optometrista,
o cualquier otra profesión. Y tú como evangelista puedes ir a los viajes misioneros y ofrecer tus servicios. Las caravanas médico-misioneras tienen un objetivo. Vamos y mostramos el amor de Dios a través del servicio misionero médico, prestando atención médica a las personas y aparte también compartimos del Evangelio. Entonces, para que este tipo de actividades se puedan llevar a cabo, se necesitan médicos, se necesitan enfermeras, se necesitan dentistas, se necesitan personas que sepan optometristas, personas que sepan también instrumentar, personas organizadas que sepan tomar signos vitales, personas que vayan con un fin de evangelizar a las personas, orar por ellas. También hay personas que nos han ayudado mucho con el simple hecho de organizar a toda la gente que va para pasar de una sala a otra. Hay personas que nos han ayudado en farmacia. Si tú algún día has trabajado en una farmacia y dices, tal vez no tengo una profesión, pero trabajé algún día en una farmacia, sé surtir recetas, con eso es suficiente para que Dios te use en un viaje de estos. Porque en ese lugar se necesitan personas que sepan manejar medicamentos. Estos son algunos tipos de viajes misioneros. Y en esta imagen en particular quiero compartirles algo que yo viví. Acabo de terminar mi carrera de enfermería y yo decidí poner un año después de terminar, dedicar un año exclusivo a la obra misionera. Y durante este transcurso, Dios me permitió vivir diferentes experiencias donde vi la mano de Dios. Yo no iba, en este viaje no iba con el fin de, no llevábamos caravana médica, solamente llevábamos un trabajo misionero infantil, nada más. Pero de pronto esta nenita se nos machucó y su uñita estaba muy lastimada y ella duró un día y medio llorando y llorando y llorando y llorando porque su dedito estaba muy hinchado. Y yo llevaba un pequeño kit solamente por cualquier situación que se necesitara, un kit de primeros auxilios muy básico. Y la hermana en su desesperación me comentaba, no, hermana, pues usted sí sabe algo, ayúdela. Y ahí entendí que a través de mi profesión también puedo ser parte de la obra de Dios. Le hizo la curación a la pequeñita y pues la pequeñita, imagínense que estaba literalmente caminando entre tierra con un parchecito lleno de tierra después de hacerle la curación. Al día siguiente, después de hacerle esa curación y después de orar por esta niñita, Dios hizo una obra que fue maravillosa, fue increíble. Realmente, al analizar cómo se desempeña un paciente, no hay posibilidad de que esto hubiera pasado más que de una forma milagrosa. Y a través de la profesión podemos ver cómo Dios hace la obra. ¿Cómo puedes tú contribuir con tus profesiones? Las misiones necesitan profesionistas. Las misiones necesitan de ti veterinario, de ti doctor, de ti arquitecto, de ti abogado, de ti cualquier profesión que tú tengas. Si tú dispones tu corazón para la obra de Dios, Él te va a usar conforme a su propósito en cualquier terreno misionero que Él te lleve. Gloria a Dios, no, definitivo. Definitivo, hay mucha necesidad y el rendir todas estas cosas a Dios siempre es una bendición. En este caso de la profesión, si algún creyente ha alcanzado una profesión, ha sido también por la gracia y la misericordia de Dios. Y qué mejor que rendirla en su momento o en sus tiempos o organizándose para un trabajo que perdure en la eternidad y que tiene alguna recompensa en algún momento. Dios se glorifica, sabemos, Berenice, a través de las profesiones, se glorifica a través del trabajo arduo, se glorifica a través de la organización, se glorifica en medio de la disposición de alguien, pero sabemos que Dios sigue haciendo milagros, señales y prodigios. Sabemos que Dios sigue levantando al enfermo, que Dios sigue operando en los cuerpos.
En medio de todo esto, ¿cuál ha sido el efecto de algún milagro o algo que ha trascendido de tal forma que el efecto ha alcanzado o ha hecho algo de forma notable, no solamente en uno, en varios? Los milagros no salvan, pero los milagros son necesarios porque muchas veces a través de un milagro alguien quebranta su corazón o la gente que estaba en el entorno que se rehusaba a creer, cree. Y en base a esto, en tu experiencia en las misiones, ¿cuál es el efecto que produce un milagro cuando sucede? Cuando hay una operación ahí de Dios, ¿qué es lo que alcanzas a vislumbrar? ¿Cuál es la bendición que alcanza? ¿Cómo es lo que se mueve en base a tu experiencia? Bueno, especialmente creo que en mi experiencia, donde yo he visto la mano de Dios muy, muy, muy palpablemente haciendo cosas sobrenaturales, es a través de las caravanas médicas. Hemos podido ver cómo, sabemos que la medicina tiene límites, sabemos que tanto es efectiva, pero también en ocasiones va a tener muchos límites. Y hemos podido ver a lo largo de este tipo de experiencias de ya más de 50 viajes misioneros aproximadamente a lo largo de mi vida, cómo diferentes situaciones han hecho que personas que creíamos inalcanzables aceptaran a Cristo. Muchas veces algunos médicos, algunos dentistas o alguna persona del equipo de trabajo no creía en Dios, no era creyente o iba con una fe titubeante. Al ver la forma en la que el Señor se manifestaba en estos lugares, esas personas podían reafirmar su fe o tener un encuentro personal con Dios. Y eso era algo, pues algo increíble, es una de las bendiciones más grandes que nosotros hemos podido ver. Y también podemos ver cómo dentro de las comunidades, al ver este tipo de milagros, al ver este tipo de situaciones, Dios se va glorificando, Dios va permitiendo que sea de testimonio para las personas que están alrededor. En particular, puedo contar dos anécdotas que nos ha tocado vivir, que uno de ellos fue cuando uno de los médicos estuvo trabajando, atendiendo a un niño que él era hijo de uno de los maracaimes, de estos brujos, ¿no? Entonces el doctor le dijo a mi papá, ¿sabe qué, pastor? Vámonos al hospital porque este niño está muy grave y va a morir. Y en el transcurso del proceso, toman las llaves y vámonos al hospital. Y en el proceso, este niño iba tan grave, que el doctor dijo, iba orando con mucha fe para que este niño no muriera, ¿no? Porque había una gran posibilidad de que el niño ya no tuviera esperanzas. Y a través de la oración y el transcurso, el viaje, la llegada al hospital, Dios se glorificó y Dios se manifestó de tal forma que, que este niño sanó. Y el Maracaime renunció a su cargo de Maracaime, de brujo, y rindió sus pies a Cristo. Sí, y es una experiencia que tú dices, wow, porque ante la ciencia y ante la medicina hay limitadas. Entonces esta situación hizo que una persona que dirigía toda una comunidad y la llevaba a hacer sacrificios de animalitos y cosas así para, para los dioses de esas comunidades, ver cómo rendía sus pies a Cristo era algo, wow, increíble, ¿no? Y otra de las situaciones en las que yo he podido ver palpablemente esta situación fue en este tipo de comunidades hay una característica especial. Las comunidades son como sedes, pequeñas sedes, pero las personas viven dispersas en los cerros. Por ejemplo, hay una casita a 2 kilómetros en el camino y luego puedes ver otra casita a otros 2 kilómetros en el camino y del otro lado otros 2 kilómetros. Entonces, los niños que viven en estas casas
tienen que ir a las comunidades para poder estudiar la primaria o la secundaria. Entonces, lo que hizo el gobierno fue crear son como unos albergues que se llaman casas del niño indígena, donde los niños se quedan de lunes a viernes ahí, y los responsables de estos niños son los maestros y los directores de las escuelas. Y los niños se quedan de lunes a viernes ahí, y ahí se les da de comer, ahí se les da, duermen ahí, todo. Básicamente habitan en este lugar. Y una de las experiencias que tuvimos fue que llegamos a una comunidad que siempre ha sido muy difícil de penetrar, esta comunidad, difícil de poder habitar con ellos. Y llegamos precisamente porque llevábamos un proyecto para casi 200 niños de evangelismo. Llegamos a este lugar y porque el director que estaba encargado de este proyecto, de la casa indígena, él necesitaba darle permiso a todos los niños para que pudiéramos trabajar con ellos. Entonces llegamos y de pronto él se puso muy como con miedo de no permitirnos entrar porque íbamos, primero que nada éramos cristianos y en segunda pues él tenía responsabilidad ante casi 200 niños y él estaba como que muy errático, no nos permitía como que poder llevar a los niños a donde íbamos a tener la actividad de regresarlos, que prácticamente era como unos 200 metros de donde estaba la casa del niño indígena, que enfrenta la escuela y de regreso. Pero de pronto llegan con él, con una nenita que tenía muchas ampollitas en su boca. Y él supo que nosotros también éramos personal médico. Y se acercó y nos dijo, oigan, pero pues les voy a dar permiso de que se lleven a los niños, pero necesito que trabajen, que me ayuden con este niño, porque no la podemos llevar al hospital ahorita. Y la nenita traía temperatura muy alta, traía muchas cosas. O sea, la nenita estaba muy, muy enfermita. Y y en ese momento yo era la única enfermera que iba ahí, no había nadie más. Y no llevábamos material médico para poder trabajar, simplemente llevábamos todo para los niños. Y cuando estábamos ahí, yo volteé a ver a la esposa del pastor y le dije, hermana, trae un kit de primeros auxilios para ver qué puedo usar, que no traigo medicina ni nada. Volteo con ella y me dice, déjame ver si lo eché en la camioneta. Gracias a Dios lo había metido a la camioneta. No sabemos por qué lo metió, bueno, sí sabemos que Dios tenía plan con ese kit, pero no podía hacerle nada a esa niña porque necesitaba un tratamiento fuerte de antibióticos y otro tipo de medicamentos para combatir esa infección que ella tenía. Entonces yo lo único que hice fue, cerré mis ojos y dije, Señor, pues solamente voy a hacer una pequeña curación, pero yo sé que tú puedes hacer grandes cosas aquí. Y entonces tomé algunas cosas para hacerle su curación y al hacerle su curación yo sabía que a la nena le estaba doliendo muchísimo porque no había anestesia ni nada. Le hice su curación y, y después el maestro nos permitió trabajar con nuestros 200 niños y trabajamos con ellos. Y de pronto vi que la nenita, esta niña, iba corriendo y jugando y ya no traía fiebre. Y casi habían desaparecido estas ampolletas que ya tenía casi por completo, ya habían desaparecido, ya no traía fiebre ni nada. Y en ese momento, particularmente para mí, fue un testimonio muy grande de entender que no es lo que tú llevas, no es con quien tú vas, sino es en el nombre de quien tú vas. Y eso es lo que hace que las cosas ordinarias se vuelvan extraordinarias. Sí, no, me gozaba por lo del testimonio.
Impresionante ver lo que Dios puede llegar a hacer y cómo es un aliciente para nuestra vida, porque sabemos que Él es el que todo lo puede. Bueno, hemos hablado de todas estas cuestiones, en todo lo que tiene que ver a la cuestión transcultural, pero con el toque infantil, ¿no? De ir a hacer misiones hacia los niños, de tener en cuenta que Dios también los tiene en su corazón y que hay que llevarles el mensaje de salvación a sus vidas. Berenice, te voy a dejar el lugar para que nos compartas algo de forma breve, unos minutos, lo que Dios haya puesto en tu corazón. Yo no sé qué Dios haya puesto en tu corazón, no sé qué me vas a decir, no sé qué nos vas a decir, pero sé que nos vas a bendecir. Así es que te dejo el lugar. Al final, cuando termines esto, te queda el lugar también para que tú ores. ¿Alguien estuvo escuchando este mensaje? ¿Alguien estuvo siendo inquietado en su corazón? ¿Algún pastor que lo llegue a ver va a ser sacudido, va a querer organizar algo? Algo va a causar por los que lo vieron ahorita, los que lo van a ver después en YouTube, en la página, yo no sé. Pero de que causa algo porque Dios siempre tiene propósitos. Así es que al terminar, te cedo lugar también para que ores y que sea el Espíritu Santo guiándote para que todo esto termine de bendecir nuestras vidas y podamos llevarlo a una práctica. Adelante. Claro que sí. Bueno, quisiera compartirles una pequeña reflexión. No me quiero tampoco extender mucho, pero te quiero compartir en un pasaje de la Biblia, lo voy a leer, es Primera de Samuel, capítulo 3, y hablamos particularmente de la historia de un pequeño niño que fue llamado por Dios, que es Samuel. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y pon atención a lo que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Y ahí en adelante Dios le da el mensaje que tiene para Samuel, para Elí a través de Samuel. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está actualmente tu vida con Dios? ¿Y qué tan dispuesto estás a escuchar su voz cuando Él te llama? Quiero preguntarte esto. Si te das cuenta, la historia habla acerca de un pequeño que todavía no conocía al Señor, que estaba trabajando en una iglesia, bueno, estaba trabajando con Elí ahí y estaba muy metido con él, pero dice la Biblia que Samuel no conocía al Señor y el Señor habla a su corazón. Y en ese momento, cuando Dios habla al corazón de Samuel, cuando Dios le habla claramente, Samuel estaba confundido,
porque él no sabía qué estaba pasando en ese momento. Va con Elí y Elí tuvo una característica crucial en este proceso. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos renunciado a ser los Elí de los niños? A veces hemos podido ver 1000 situaciones donde los niños están siendo, que han necesitado de nuestra guía para poder escuchar la voz de Dios, y a veces nosotros no nos hemos puesto a disposición del Señor para poder guiar a esos pequeños Samueles a escuchar la voz de Dios. Ahora, ese es uno de los puntos que generalmente nos pasa, pero quiero hacerte una invitación más especial. Si tú fueras ese Samuel que Dios está llamando y Dios te está invitando en esta noche y te está diciendo ahí por tu nombre especialmente, no sé, por aquí está Cindy, Jaciel, o por ahí a cualquier otra persona que te esté hablando y te esté diciendo, no sé, Jaciel, ¿qué tan dispuesto tú estás a decir, habla, que tu siervo oye? ¿O qué tan dispuesto estás tú a ser ese Eli que va a conectar a esos niños para que escuchen la voz de Dios? ¿Qué tanta disposición tienes en tu corazón en esta noche para hacer lo que Dios quiere hacer contigo? Quiero invitarte en esta noche a que tú le preguntes a Dios, ¿cuál es mi condición espiritual? ¿Cómo estoy delante de ti? ¿Realmente estoy cumpliendo el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Realmente estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? Déjame decirte una cosa. En muchas ocasiones nos pasa como a Samuel. Estamos cerquita del templo, estamos cerquita de ahí del servicio, pero en realidad nunca hemos escuchado la voz de Dios o nunca hemos querido poner atención a la voz de Dios o no la conocemos porque nunca hemos estado dispuestos a que Dios nos hable. Entonces en esta noche yo quiero invitarte a ti a que tú te acerques a Dios y le preguntes, ¿qué es lo que quieres de mí? Y en segunda, que tú le digas, sí, estoy dispuesto. Sí, Señor, están los viajes misioneros, yo quiero ir. Sí, Señor, yo sé que hay obstáculos que tengo que enfrentar. Yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida que se ponen como obstáculos para que cumplamos su voluntad. Pero quiero invitarte el día de hoy a que pongas en tu corazón esta respuesta que Samuel le dio a Dios, que fue, habla, que tu siervo oye. Habla, porque yo estoy aquí y estoy dispuesto a escuchar tu voz, a escuchar lo que tú quieres que yo haga. Y también te invito a que tú sigas siendo ese Elí que esté dispuesto a llevar el mensaje a los niños, especialmente a los niños, a que seas ese guía, a que tú puedas llevar a los niños en ese proceso de conectarse con Dios. Así como Samuel necesitó un Elí, tú puedes ser ese Elí que puede trabajar con la vida de muchos niños para tocar sus corazones. Y esta invitación especial es para ti, que estás viendo este video, que Dios te tiene aquí. No creas que fue casualidad, no creas que de repente estabas viendo Facebook o te encontraste de pura casualidad con la invitación de Free Day Sessions y, bueno, la voy a ver nomás. No, Dios tenía un propósito especial para ti en esta noche y por eso estás aquí. Así que quiero invitarte a que pongas en tu corazón esa disposición de llevar ese evangelio, de ser ese discípulo de Jesús que que predica ese mensaje y lo lleva a todas las naciones. Y te digo una cosa, empieza por tu casa.
Empieza por la puerta de tu casa. Una vez se acercaron a mí preguntándome cómo le hacían para poder hacerse misioneros, cuáles eran las características. Y algo especial que yo aprendí en muchos de mis viajes es que tú no puedes ser un misionero en muchos lados si no empiezas por tu propia casa. Y que cuando tú abres la puerta de tu casa y volteas a tu izquierda y volteas a tu derecha, en esos dos lugares ya hay almas que necesitan que tú les compartas el mensaje. Entonces Dios que está buscando a personas que estén dispuestas a decir, heme aquí, envíame Señor, yo estoy dispuesto. Hay que personas que digan, habla, que tu siervo te está escuchando. Entonces esa es la invitación que tengo para ti en esta noche. Y vamos a orar. Tal vez a lo mejor no sé cómo está tu vida espiritual en este momento, pero tal vez tengas algún problema, tal vez tengas alguna situación difícil. Tal vez has sentido que has hecho algo que te ha alejado de Dios. Tal vez has ignorado la voz de Dios. Tal vez no has estado dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y quiero invitarte en esta noche que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y le digas, Señor, heme aquí. Ya, sí, ya la regué. Hice algo que no te agradaba. Dejé de escucharte. O nunca te he querido escuchar. O siempre he ignorado tu voz. O tal vez tú me has llamado y yo lo he estado ignorando o he estado alejándome de tu plan. Pero ya no más. Quiero estar en este momento delante de ti y ser como ese Samuel que dice, quiero escucharte. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Gracias porque hemos podido ver tu poder manifestado en nuestras vidas en este día. Y tú nos permites, Señor, compartir un poquito de lo que tú has hecho a través de cada uno de nosotros, de mí, de nuestro equipo, Señor. Pero quiero pedirte, Dios, que en esta noche tú toques la vida de cada persona que está viendo este video, Señor, que está viendo esta transmisión en vivo. Quiero pedirte, Señor, que tú hables directamente a sus corazones y que ellos tengan esa disposición de escucharte y decir, aquí estoy, Señor, habla. Que tú pongas, Señor, en el corazón de cada uno de ellos ese propósito que tú tienes. Que tú le ayudes, Señor, a cada uno a entender cuál es tu voluntad para su vida. Y, Señor, si hay algunas personas que están aquí que tienen ese deseo, esa necesidad, o que tú les has inquietado en tu corazón a través de este tiempo, al anotarse en los viajes misioneros, al servir, por favor, Señor, te pido que no silencien esa voz que tú estás tocando en sus corazones y que ellos digan, aquí estoy. Voy a hacer tu voluntad, voy a confiar en que tú vas a proveer. Si hay problemas para ir a nivel económico, Señor, te pido que tú proveas. Si hay niveles emocionales que nos las están diciendo, tú no eres valioso, tú no tienes las capacidades, tú tienes los límites, tú no vales nada en estos viajes, Señor, te pido que quites esas voces que no les permiten ir a estos viajes, para que ellos, Señor, abran su corazón, abran su entendimiento y ellos puedan entender cuál es tu voluntad, que ellos se rindan a tus pies y permitan que estos viajes, Señor, se realicen y que ellos puedan estar y formar parte de cada uno de ellos. Te pido, Señor, que pongas más misioneros en tu obra, Señor, que pongas en esos corazones, Señor, esa necesidad de poder seguir evangelizando, Señor, y si tal vez no tienen la posibilidad de ir a ningún lugar, te pido que tú les pongas en su corazón que evangelicen en la calle a las personas que les rodean. Tienen vecinos, tienen amigos, tienen familia, tienen compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Ay, Señor, obra, están los campos listos, Señor, y yo te pido que tú obres en cada uno de ellos para que ellos puedan
obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú has puesto este tiempo en esta noche y porque sabemos que tú tienes un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que te manifiestes en nuestras vidas. Manifiéstate en cada uno de los que estamos en este lugar, en este tiempo, Señor, en esta sesión. Y te pido, Señor, que tú hagas la obra a través de nosotros. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendecidos. Siempre a través de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere hablar, experimentamos esa paz, ese gozo y somos confrontados. Siempre la palabra o el mensaje de Dios nos confronta a empezar a hacer algo, si ya lo estábamos haciendo, a mejorarlo, pero a involucrarnos. Las sesiones misioneras en las que Dios puso en el corazón para Frida es eso, inquietar a su iglesia a salir de las cuatro paredes. Hoy, a través de tu vida, Berenice, muchas gracias. La cuestión infantil, un área que tal vez no tiene una preeminencia ni fue muy o ha sido tomada muy en cuenta, pero que hoy Dios ha sacudido nuestro corazón para entender algo. Hay que ir y hay que predicarle a los niños. Los niños están en el corazón de Dios y Dios tiene un propósito para ellos. Y ha de convertirlos en discípulos o ha de hacer algo glorioso a través de sus vidas, pero nuestra responsabilidad es ir, como dice la palabra. Muchísimas gracias, Berenice. Comentaste hace rato de tu ministerio, Seamos la Luz 19-20. Estén pendientes también porque tienen algunas actividades que vienen en puerta, que van a ser de mucha bendición. Sigan a Berenice ahí en sus redes sociales y yo creo que todo lo que tenga que ver con esta cuestión del trabajo con niños es algo que tenemos que tomar en cuenta. La iglesia descansa muchas veces sobre los jóvenes o los adultos, pero realmente el futuro no está ni en la juventud ni en los adultos. El futuro para que la iglesia permanezca está en los niños. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Si a usted no le gusta trabajar con niños, empiece. Si a usted no le gusta tanto o pensaba que Dios no los tomaba en cuenta, recapacite después de todo esto que Berenice nos ha compartido y tome en cuenta todo lo que Dios quiere hacer. Esto es Friday Session, estamos contentos, bendecidos. Un viernes más por la gracia y la misericordia de Dios. El próximo viernes, Bruno Quiñones con nosotros, Sierra de Chihuahua, familia Quiñones, misioneros en la sierra junto con trabajando con la etnia tarahumara ya desde hace muchos años. Va a estar aquí compartiendo con nosotros un poco de su experiencia, de lo que Dios le ha permitido hacer. No está completamente allá, está saliendo, está estudiando, se está preparando también y va a ser de bendición. Es nuestra última sesión misionera. Terminamos este ciclo de misiones. Prepárense para lo que viene. Frida y no descansa. El Señor nos ha puesto mucha carga en el corazón por hacer muchas cosas, pero vamos con su dirección y con su guianza. Pero vamos a estar aquí compartiendo muchas cosas aún. Así es que disponga su corazón, disponga su tiempo. Gracias por acompañarnos. Yo sé que Dios le ha bendecido. Dios me ha bendecido y Dios nos ha bendecido a todos y a los que han de escuchar este mensaje en su repetición o en algún momento de su vida. Muchas gracias, descansen, que tengan excelente noche. Friday Session. Gracias, Berenice, una vez más. Que Dios te bendiga grandemente y que te siga usando para su gloria. Buenas noches, Dios les bendiga. Hasta luego.